Nosotros les vamos a hablar acerca del equipo de ultrasonido. Mi equipo está conformado por Mónica Montserrat Barrera Hernández, Clara Montserrat García Juárez y Daniel Serrano Islas. El ultrasonido. El ultrasonido funciona a través de vibraciones que se propagan a una velocidad determinada. En primer lugar, entran en contacto con las partículas de la superficie externa, que a su vez esta vibración propaga a estas partículas vecinas situadas más distantes de la superficie. El ultrasonido tiene algunos parámetros como toda onda. Las sonoras se caracterizan por tres parámetros: dirección, frecuencia y longitud de onda. La dirección de propagación o rayo de los sonidos se propagan como ondas longitudinales, siguiendo un eje de propagación. Cada onda corresponde a una sucesión de alternadas fases de compresión y descompresión que varían en función de la elasticidad del medio. La frecuencia es el número de oscilaciones completas que realiza una partícula en un segundo. Frecuencia y periodo. Una oscilación es igual a un ciclo de segundo, que un hertz es igual a 1000 oscilaciones en un segundo, y esto es igual a un kilociclo de segundo, y esto es igual a un kilohertz. 1.000.000 de oscilaciones por segundo es igual a un megaciclo de segundo, y esto es igual a un megahertz. Según la frecuencia de los sonidos se clasifican en infrasonidos, que son 16 Hz, de sonidos audibles, entre 16 y 1600 Hz. Los ultrasonidos entre 16.000 y 10.000 Hz son hipersónicos. En la ecografía de Hughes, entre 1 y 15 MHz. El aumento de frecuencia de un pulso de frecuencia más elevada a menor longitud de onda de frecuencia es de 3.5 MHz, 5 MHz, 7.5, 8.5 MHz. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia entre dos puntos ubicados en la trayectoria de la onda que presentan igual vibración o que vibran en una fase. En toda onda, su frecuencia y su longitud de onda son inversamente proporcionales, de manera que mientras más elevada es la frecuencia de una onda, necesariamente su longitud de onda es más corta. Tipos de onda. En el cuerpo humano, a diferencia de lo que ocurre en materiales sólidos, las oscilaciones de las partículas del medio adoptan siempre una forma longitudinal. En la dirección de dicha oscilación o de onda, hay zonas en las que las partículas vibrantes están muy juntas, las zonas de alta presión, por ejemplo, y zonas donde están más separadas, que son las zonas de baja presión. La velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la luz es la velocidad. Esta velocidad depende de estas cuatro situaciones. Si sabe la velocidad y el tiempo, entonces puede hacer el cálculo de la profundidad donde se originaron dichos ecos. La velocidad de U es necesaria para calcular la impedancia acústica del tejido, y esto es necesario para hallar el volumen de los ecos. La velocidad de U varía al pasar de un medio a otro. Entonces se produce la refracción de Doppler. Conocida a la velocidad, entonces se puede hallar la rapidez con que se mueve la superficie reflectante. La velocidad de propagación. En el cuerpo humano, la velocidad de luz varía entre 1490 y 1660 metros por segundo, salvo el hueso, que por su densidad y elasticidad es mucho mayor. La constante es 1440. La temperatura influye en la velocidad de los luz. Reflexión y reflectancia. La reflexión es el cambio de la dirección de un haz sónico al incidir la
una interfase en la que no penetra, a diferencia de la impedancia acústica entre tejidos vecinos que conformen la interfase. Energía reflectada. La reflectancia es la cantidad de energía sónica reflectada. En la reflexión, cambio de la dirección de un haz sónico que acaba de traspasar la interfase depende de la densidad y la velocidad de propagación de ambos medios, pequeña o interfase de tejidos blancos y elevada a una interfase de tejido blando óseo. Absorción. Cuando un haz de la luz atraviesa un medio de partículas vibran, entonces parte de la energía es convertida en calor. Por esta pérdida, la energía de la luz atraviesa un medio, entonces se atenúa. La atenuación es un resultado de pérdida de energía, absorción y de reflexión. Absorción en la atenuación de la intensidad y amplitud de los ecos disminuyen en la relación a la profundidad a mayor camino por recorrer y cuando mayor sea la frecuencia empleada, existirá mayor absorción. Resolución longitudinal. Depende de la longitud de onda de luz y del número de ciclos en el pulso de luz. La luz diagnóstico entre 1 y 10 MHz tiene la longitud de onda de 1.5 milímetros y para 1 MHz y de 0.15 milímetros para 10 MHz. Estos serían los límites de la resolución si cada pulso durara un ciclo. Esto no ocurre en la práctica. Generación de un haz. El fenómeno de piezoeléctrico consiste en que los cristales de cuarzo, turmalina, blenda, titanio, de bario, sometidos a compresiones y dilataciones mecánicas, las cuales se ejercen en forma perpendicular sobre el eje principal de simetría, entonces produce cargas eléctricas de superficie, más un lado y menos en el otro lado. La calidad de imagen y los artefactos. Es en donde las medidas de la calidad de la imagen del ultrasonido incluyen la resolución espacial, el contraste de resolución, uniformidad de imagen y características de ruido. En esta la calidad de la imagen va a depender siempre de las características de diseño del equipo del ultrasonido, al igual de las numerosas variables de equipo seleccionadas y las habilidades del operador. Las variables del equipo van a estar controladas por el operador y van a incluir un transductor, la frecuencia de repetición de pulso, intensidad ultrasónico y las curvas, entre otras cosas. Las medidas de la calidad de la imagen del ultrasonido incluyen la resolución espacial, el contraste, resolución, uniformidad de imagen y características de ruido. En este caso, los artefactos de imagen son comunes fenómenos que pueden mejorar o degradar el valor diagnóstico ultrasonido e imagen. Es en donde se van a mostrar dichas imágenes con un contraste ya establecido, como se muestra en la figura. En la resolución espacial se van a encontrar tres tipos, lo que es la resolución axial, la lateral y el alzado. La resolución espacial del ultrasonido tiene componentes en las tres dimensiones. La resolución axial se determina por la frecuencia del sonido y el factor de amortiguación del transductor, que juntos van a determinar la relación espacial, longitud de pulso, la resolución en la dirección axial. Las resoluciones laterales y de elevación están determinadas por las dimensiones, anchura y altura respectivamente, de la abertura del transductor, la profundidad del objeto y el enfoque mecánico y electrónico. Al igual, la resolución axial y lateral están plano de la imagen y claramente se van a entender, mientras que la elevación, que es en donde se encuentra un grosor de corte de resolución, es perpendicular al plano de la imagen y no es tan fácil de entender o interpretar. La resolución mínima de las direcciones lateral de elevación es típicamente de 3 a 5 veces peor que la resolución axial. Esta es la diferencia de las tres. Entonces, en la resolución de contraste vamos a encontrar que esta va a depender
de varios factores interrelacionados, en donde la imagen armónica, que es la que se va a entender, es la mejora de contraste de imagen eliminando señales sin importancia o degradantes de frecuencias más bajas, en donde se van a encontrar lo que son los ecos y la imagenología armónica, que es la inversión de pulso y que es una nueva técnica de contraste. Es lo que hoy en día se utiliza. Y además las técnicas de imagen de Doppler utilizan la anatomía en movimiento, que es en donde se va a encontrar el flujo sanguíneo. Y son técnicas muy sofisticadas de procesamiento que van a generar este dicho contraste, en donde la resolución de contraste también depende de la resolución espacial, como se muestra en la figura. En los artefactos vamos a encontrar que estos van a surgir de la exhibición incorrecta de la anatomía o del ruido durante la proyección de la imagen. Es decir, que en cuanto se imprima la imagen del ultrasonido es en donde se van a encontrar estos pequeños detalles. En los artefactos pueden ser causados por una variedad de mecanismos, por ejemplo el sonido, ya que el sonido viaja a diferentes velocidades y no solo el valor promedio del sonido va a ser de 1.540 metros por segundo, en donde si se quiere tratar de tejidos blandos. Y esta variación de velocidad hace que algunos ecos se desplacen de la ubicación esperada. Es decir, que es por ello que va a haber alguna deformidad. Y los ecos van a ser desviados hacia el receptor desde áreas fuera de las y envío de la imagen. La mayoría de los artefactos de ultrasonido son fácilmente discernibles debido a su apariencia y efectos obvios de la imagen. Como ayuda diagnóstica en la caracterización de las estructuras tisulares y su composición. Muchos de estos artefactos se van a discutir a continuación. En los artefactos más comunes vamos a encontrar lo que es los dos tipos, que es la reflexión y la refracción, en donde tenemos entendido que la refracción es un cambio en la dirección, en donde la dirección de ultrasonidos resulta de una incidencia no perpendicular, a donde los dos tejidos no tienen la misma velocidad de sonido. Y a diferencia de la reflexión, esta se puede ver reflejada en el haz ultrasónicos y esto va a provocar cambios de intensidad. Es lo más claro que se puede mostrar y estos siempre se van a mostrar en imágenes clínicas y se muestran a través de la transmisión, que es la parte superior, y algunos ejemplos pueden ser de un quiste y se va a identificar baja atenuación y un sombreado, que se va a hacer en la parte inferior en cuanto se muestre el ultrasonido. El sistema Doppler de onda continua. Este es un dispositivo más simple y menos costoso para medir la velocidad de la sangre, en donde se van a requerir dos transductores, uno de los cuales va a ser el ultrasonido incidente y la otra detección de los ecos continuos resultantes. Es en donde el ensanchamiento de las frecuencias va a ocurrir en una gran área que se va a mostrar a través de algún recipiente, algún objeto. Y este va a ser compuesto de alta velocidad en el centro y las velocidades más lentas en el borde de dicho objeto. Como se muestra en la imagen, el efecto Doppler, que son ondas sonoras, es decir, que en cuanto un objeto se encuentra estático, todo alrededor va a estar girando sobre él y esto va a hacer que no ocurra dichas ondas, que van a ser las ondas continuas. Y si el objeto se encuentra en movimiento, es donde se va a reflejar lo que nosotros queremos dar a entender. La imagen de flujo de color. Este es un tema en donde se dice que las imágenes del ultrasonido se van a visualizar en 2D, que son los movimientos. Y en este caso hablamos de lo que es la sangre, que esta va a estar sobre la imagen convencional en escala de grises.
es como se muestra en la figura, en donde es principalmente lo que se muestra. Y las velocidades y las direcciones se van a determinar para múltiples posiciones dentro de una subárea de la imagen. Estas van a estar identificadas por colores, en donde el color codificado, por ejemplo, en tonos de rojo, si en la imagen sale tonos de rojo, se va a identificar que es para que la sangre se mueva hacia el transductor, y los tonos azul para que la sangre se aleje del transductor. El ultrasonido de diagnóstico. En este se ha establecido un expediente de seguridad notable en los pacientes o los operadores de diagnóstico por ultrasonido de imágenes. Este es el más utilizado, en donde cualquier daño puede ser causado por las intensidades de diagnóstico de la ecografía. Es prudente y de hecho la obligación del médico de considerar las cuestiones, es decir, que para realizar el ultrasonido, el médico, la persona que lo realice, tiene que tomar en cuenta todas estas cosas para, para poder, para poder hacer su trabajo bien y, y basarse básicamente en lo que arroja la imagen del ultrasonido, ya que esto se puede modificar porque se pueden mostrar más rasgos conforme al contraste, a la resolución de la imagen. En esta imagen se muestra lo que es la zona gris y la zona más oscura, en donde se identifican eh, las partes que se quieren mostrar y es como los doctores identifican la parte dañada y la parte que no. En este caso, para hacer algún diagnóstico en conciso. Y es por ello que es la utilización del ultrasonido y se tiene que manejar de forma estricta para obtener un buen resultado de ello. Y es como se concluye el tema del ultrasonido. Gracias. Resolución espacial en ultrasonido. El factor principal que limita la resolución espacial y la visibilidad de detalle es el volumen de pulso acústico, el axial, lateral y elevacional. Determina el elemento de volumen mínimo. Cada dimensión tiene un efecto en la resolución de los objetos de la imagen. Resolución axial, también conocida como lineal, rango, longitudinal o resolución de profundidad. Se refiere a la capacidad de discernir dos objetos estrechamente espaciados en la dirección del haz. La obtención de una buena resolución axial requiere de los ecos de retorno sean distintos, sin solapamiento. La distancia de separación mínima requerida entre dos reflectores es la mitad de la longitud del pulso espacial, para evitar la superposición de ecos de retorno. Resolución lateral. Se refiere a la capacidad de discernir como separados dos objetos estrechamente espaciados, perpendiculares a la dirección del haz. En cuanto a la dimensión de elevación o grosor del corte del haz de ultrasonidos es perpendicular al plano de la imagen. Y la adquisición de datos de la imagen se logra gracias a que las imágenes se crean usando un eco de pulso. Cada impulso transmite direccionalmente reflexiones parciales que crean ecos y que vuelven al transductor, formando la imagen utilizando el eco de pulsos. Formador de haz. El formador de haz es responsable de generar los retrasos electrónicos transductores de una matriz para lograr un enfoque de transmisión y recepción y en arreglos de fase de las de dirección. El pulsador proporciona el voltaje eléctrico para los elementos transductores piezoeléctricos y controla la potencia de transmisión de salida por ajuste de la tensión aplicada. El conmutador de transmisión o recepción sincronizado con el pulsador aísla la alta tensión. Este es utilizado para pulsar 150 volts desde las etapas de amplificación sensibles durante la recepción, con voltajes inducidos que oscilan entre 1 volt y 2 volts. Eco de pulso. En el modo de eco de pulsos del funcionamiento del transductor, el haz de ultrasonidos es intermitente, suavemente transmitido con la mayor parte del tiempo ocupado por
espacio de ecos. La preamplificación análogo digital. Todas las etapas de procesamiento se realizan en paralelo. Cada elemento transductor produce una pequeña tensión proporcional a la presión de amplitud de los ecos de retorno. Una preamplificación inicial aumenta la detención a niveles de señales útiles. Esto se combina con una ganancia de barrido fijo. Y con esto podemos conocer un poco más acerca de cómo es que se puede realizar los ultrasonidos y cuál es la física que lleva dentro de ellos.